Hola, mi nombre es Isaac Pérez. En esta exposición voy a explicar la distribución de corriente y voltaje en una antena, enfocándome en antenas resonantes. La idea es entender cómo se forman las ondas estacionarias y por qué eso determina dónde conviene alimentar una antena para que trabaje de forma eficiente. En esta parte, lo que voy a hacer es conectar el concepto físico con lo práctico. Primero, veremos qué significa que una antena esté en resonancia y por qué aparecen puntos fijos donde la corriente o el voltaje son máximos o mínimos. Luego, voy a usar como ejemplo principal el dipolo de media onda, porque es el caso más clásico para visualizar estas contribuciones. Cuando una antena está en resonancia, la energía electromagnética que viaja por el conductor se comporta como una onda. En los extremos abiertos de la antena, esa onda se refleja. Entonces, se superpone la onda que va y la onda que regresa. Esta interferencia crea ondas estacionarias, que son patrones que no caminan por el espacio, sino que dejan máximos y mínimos fijos a lo largo de la antena. En pantalla aparecen dos términos clave: los vientres, que son los máximos, y los nodos, que son los mínimos. Ese es el patrón que permite predecir dónde la antena tendrá más corriente, más voltaje o menos de ambos. Ahora, lo más importante. En una antena resonante, corrientes y voltajes no alcanzan máximos en el mismo punto. Cuando la corriente es máxima, el voltaje es mínimo en ese lugar, y viceversa. Cuando el voltaje es máximo, la corriente es mínima. Esto pasa porque están desfasadas espacialmente aproximadamente a 90 grados. O sea, los picos de una ocurren donde la otra tiende a bajar. Esto es clave para alimentación, porque alimentar en una zona de alta corriente no es lo mismo que alimentar en una zona de alto voltaje. Cambia la impedancia y cambia la eficiencia del sistema. Aquí está el ejemplo principal: el dipolo resonante de media onda, de longitud total lambda sobre 2. En este caso, la corriente a lo largo del conductor se parece a una curva sinusoidal. Es máxima en el centro y se hace cero en los extremos. Eso significa que los extremos son puntos donde prácticamente no circula la corriente. El voltaje se comporta al revés. Su distribución se parece a un coseno. Entonces, el voltaje es mínimo en el centro y máximo en los extremos. Por eso, muchas veces se dice: en el centro del dipolo hay vientre de corriente y nodo de voltaje. En los extremos, vientre de voltaje y nodo de corriente. En esta parte, lo aterrizo con fórmulas sencillas. Si tomo a Z como la posición a lo largo de la antena, una aproximación típica es la siguiente. Lo importante no es memorizar, sino interpretar. La función seno hace que la corriente tenga un máximo donde el seno llega a 1, que en este modelo corresponde a la zona central. Y la función coseno hace que el voltaje sea mayor hacia los extremos. Así, estas expresiones describen lo que se ve en pantalla: corriente máxima al centro, voltaje máximo en los extremos. Con esto llego al concepto de impedancia de entrada, que es básicamente lo que ve la línea de transmisión cuando conecto la antena. Impedancia igual a voltaje sobre corriente en el punto de alimentación. En el centro del dipolo, como el voltaje es bajo y la corriente es alta, la impedancia resulta relativamente moderada, típicamente alrededor de 73 ohmios en el caso ideal. En cambio, si yo intento alimentar una más cerca de los extremos, ahí tengo voltaje alto y corriente baja, por lo que Z aumenta mucho más. Esto explica por qué el punto de alimentación cambia totalmente la adaptación y el desempeño. Comparación dipolo versus monopolo. Aquí comparo dos antenas comunes. El dipolo, lambda sobre 2, tiene longitud total media onda, se alimenta típicamente al centro y tiene una impedancia cercana a 73 ohmios. Además, su patrón de radiación típico es bidireccional. El monopolo lambda sobre 4 es como la mitad del dipolo, pero necesita un plano de tierra que haga el efecto espejo. Su impedancia de entrada ideal es aproximadamente la mitad, alrededor de 36.5 ohmios, y su radiación es hemisférica, o sea, cambia el tamaño físico, el contorno necesario y también la impedancia con la que debo adaptarlo. En cuanto a las aplicaciones prácticas, esto se usa para tres cosas. Primero, elegir el punto de alimentación, donde la impedancia se parezca a la de la línea, como 50 ohmios o 75 ohmios, para que haya buena transferencia de potencia. Segundo, si no coincide, aplico la adaptación de impedancia, por ejemplo, con transformadores, secciones de línea, stops o redes de adaptación para reducir reflexiones. Y tercero, la eficiencia radiante. Normalmente conviene alimentar en zonas de alta corriente,
porque se reducen pérdidas óhmicas y se favorece que la potencia se convierta en radiación en lugar de calor. Para cerrar, en antenas resonantes se forman ondas estacionarias, con nodos y vientres fijos a lo largo del conductor. Corriente y voltaje tienen una relación inversa, donde una es máxima, la otra es mínima, y eso está ligado al desfase espacial. En el dipolo de media onda, la corriente es máxima en el centro y el voltaje máximo en los extremos, y esto define la impedancia de entrada según dónde alimente. Comprender estas distribuciones nos permitirá diseñar y adaptar antenas de forma más eficiente y con mejor transferencia de potencia. Gracias por ver.